y jóvenes de toda Colombia. Soy su profesora de asesoría de tareas online y la clase de hoy es el futuro con going to, ¿ok? Entonces, es una forma de decir que algo va a suceder, ¿sí? Que la traducción en español, por ejemplo, si nosotros decimos, yo voy a pasear este fin de semana, ¿sí? Tú vas a hacer esta tarea, tú vas a limpiar la ventana. La traducción vas a es lo que en inglés conocemos como going to, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver hoy. La estructura afirmativa, ¿ok? Entonces, muy importante, antes de poder entrar a ver en detalle el futuro con el going to, nosotros tenemos que manejar la conjugación del verbo to be en presente, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el auxiliar is para el verbo to be nosotros lo vamos a utilizar para las terceras personas del singular, que son he, él o ella, ¿sí? Tenemos he, que es él, tenemos she, que es ella, tenemos it, que es él o ella de animal o cosa. Terceras personas del singular, is. Y primera persona del singular utilizamos am, I am. Y para lo que es tú o usted, que es you, que es nosotros, we, ustedes, you puede traducir ustedes como puede traducir tú o usted, y el auxiliar es are, y para ellos utilizamos are también, ¿ok? Entonces es muy importante que repasemos la conjugación del verbo to be en presente, ¿ok? Porque esto va a estar incluido en las oraciones del futuro con going to. Entonces, primero va el sujeto. Ya sabemos que el sujeto es de quien estamos hablando, a quien nos estamos refiriendo, ya sea un nombre propio que haga referencia a cualquiera de estos pronombres o directamente un pronombre personal. En el auxiliar es am, are o is, como les decía al principio, vamos a utilizar la conjugación del verbo to be en presente. Entonces aquí el auxiliar depende del sujeto. Si el sujeto es una tercera persona, ya sea he, she o it, entonces utilizaremos el auxiliar is. Si es primera persona, utilizaremos am. Y si es tú o usted, nosotros o ellos, utilizaremos are, ¿ok? El auxiliar dependerá del sujeto. El going to, esta expresión going to, entonces es la que me da a traducir en español vamos a, ¿cierto? Entonces, como nosotros planeamos hacer algo en el futuro, entonces going to es la expresión que me da a entender que está en futuro la oración. Y es indispensable que vaya aquí en esta estructura, que va siempre después del auxiliar. El verbo en infinitivo. Nosotros sabemos que un verbo en inglés está en infinitivo cuando está acompañado por la palabra to. Por ejemplo, el verbo hablar en infinitivo, to speak. Este verbo está en infinitivo. ¿Por qué? Porque está acompañado por la partícula to. ¿Ok? Por eso decimos que el verbo tiene que ir acá en infinitivo, ¿sí? De todo verbo en infinitivo va acompañado de la palabra to, ¿ok? Así como ustedes ven acá escrito. Entonces, como la expresión going to tiene de una vez el to, entonces aquí sigue el verbo en su forma simple, ¿ok? Por eso dice que está en infinitivo, como esta expresión going to tiene aquí el to, entonces aquí sigue el verbo, pero en su forma simple, ¿ok? Y por último, el complemento o el resto de la oración. Muy importante, apréndanse muy bien esta estructura y sepan conjugar muy bien el verbo to be en la forma presente, ¿ok? Vamos a ver los siguientes ejemplos. Yo voy a jugar fútbol, ¿sí? Esta es la traducción en español, voy a, ¿sí? Te voy a jugar fútbol. Entonces, primero va el sujeto es I, primera persona del singular. Entonces, el auxiliar para el verbo to be en presente es am, I am, ¿ok? Luego sigue el going to, esta expresión tiene que ir aquí, después del auxiliar, going to. Así como se escribe, como ustedes ven acá, es como, y se pronuncia going to, going to. El verbo en infinitivo. Aquí cómo se forma el infinitivo, con el to de esta expresión y acá el verbo play que está en su forma simple. Aquí ya decimos que ya está en infinitivo.
Entonces, y aquí el verbo está en su forma simple, play, el verbo jugar, y el complemento soccer, ¿ok? Sujeto, que es I, de quien estamos hablando, a quien nos estamos refiriendo. Tenemos el auxiliar, am, ¿sí? Entonces, aquí en el going to, quiero que tengan presente, vamos a utilizar la conjugación del verbo to be en presente. Por lo tanto, vamos a utilizar los auxiliares am, are o is, ¿sí? Dependiendo de quién sea el sujeto. Entonces, como el sujeto es I, vamos a utilizar am. Después del auxiliar que sigue, entonces nos dice la fórmula que viene el going to, esta expresión, ¿verdad? Luego sigue el verbo en infinitivo. Nosotros sabemos que un verbo está en infinitivo cuando está acompañado por la palabra to. Y aquí, ¿cómo sabemos que está en infinitivo? Como esta expresión going to viene con el to, entonces este acompaña al verbo que tiene que estar en su forma simple. Por eso decimos que ahí está en su forma infinitivo. Y el complemento o el resto de la oración. Entonces, yo voy a jugar fútbol. Voy a, esa es la traducción en español. I am going to play soccer. I am going to play soccer. ¿Sí? Entonces, para ustedes reforzar la pronunciación, reproduzcan el video varias veces, ¿sí? Repitan conmigo. I am going to play soccer. ¿Sí? Yo voy a jugar fútbol. Esta es la traducción. La siguiente. Tú vas a estudiar matemáticas. Vas a, la traducción en español. Tú vas a estudiar matemáticas. Miremos la fórmula, identifiquemos la parte de la oración. Tenemos you, tú o usted, ese es el sujeto de quien estamos hablando, a quien nos estamos refiriendo, ¿ok? Entonces, para you, para tú o usted, ¿cuál es el auxiliar en el verbo to be que vamos a utilizar? Am, are o is. Vamos a utilizar are, porque para you se utiliza are, ¿ok? Después del auxiliar, vamos con el going to. Entonces tenemos going to. ¿Sí? Esta expresión la tienen que escribir tal cual y como se escribe acá. ¿Ok? Luego continuamos aquí con el verbo en infinitivo. ¿Sí? Ya sabemos, el infinitivo se forma con el to del going y el verbo en su forma simple, que es el verbo estudiar, study. ¿Sí? Y después sigue el complemento o el resto de la oración, maths. Tú vas a estudiar matemáticas. Eso es lo que traduce la segunda. Y se pronuncia you are going to study maths. You are going to study maths. Tú vas a estudiar matemáticas. ¿Sí? Esa es. Tenemos el tercer ejemplo. Bob va a arreglar su habitación. O Bob va a arreglar su cuarto. ¿Sí? Entonces, va a... ¿Sí? Usted va, él va, ella va. Entonces, esa es la traducción en español con el futuro, con el going to. ¿Ok? Entonces, estamos hablando aquí de Bob, un nombre propio. Entonces, si nos dan un nombre propio, ¿sí? O nos dan otra referencia en el sujeto, nosotros tenemos que identificar a qué pronombre nos estamos refiriendo. En este caso, Bob es una persona del sexo masculino. Entonces, por lo tanto, utilizamos el auxiliar is. Entonces, en inglés, el pronombre es he, y para he se utiliza is. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, para Bob se utiliza is. Después del auxiliar sigue el going to. Sí, esta expresión tiene que ir acá porque recuerden que esta es la que me indica que la oración está en futuro. Luego tenemos el verbo tidy, que es el verbo ordenar, que es el verbo que se utiliza más que todo para indicar cuando una persona está arreglando su cuarto, sí, está arreglando su habitación. Entonces, y por último tenemos el complemento, su habitación, his room. Bob is going to tidy his room. Bob is going to tidy his room. Bob está ordenando su habitación, ¿sí? Bob va a arreglar su habitación. Esa es la traducción en español. Bob va a arreglar su habitación, ¿ok? Tenemos el cuarto. Ella va a escribir un libro el próximo mes, ¿sí? Ella va a escribir un libro el próximo mes. Entonces tenemos el sujeto, she, que es ella. Para she, ¿cuál es el auxiliar que ustedes creen que va aquí en la oración? Is, ¿sí? Entonces, she is going to
que es el que tiene que ir acá, el verbo en infinitivo que se forma con el to y el verbo en la forma simple. Este es el verbo escribir, que es el verbo write. Así como lo ven acá, sí se escribe y se pronuncia write. Y el complemento, un libro el próximo mes. ¿Ok? She is going to write a book next month. Ella va a escribir un libro el próximo mes. Tenemos el quinto ejemplo. Entonces aquí estamos viendo el presente. Ella va a descansar hoy, ¿sí? Ella va a descansar hoy, ¿sí? El sujeto ella, para ella el auxiliar is, el going to que tiene que ir después del auxiliar, el verbo descansar rest y el complemento, ¿ok? Chicos, espero que les haya servido de gran utilidad este video. No olviden compartir en las redes sociales de Facebook, de Twitter, de Instagram, YouTube y LinkedIn. Y sobre todo, chicos, practiquen mucho porque la práctica hace el genio. Hasta luego, chicos. Dios los bendiga.